Carmela Maquena fue una compositora chilena que desarrolló su actividad profesional en Berlín, Alemania, entre aproximadamente 1926 y 1940. Durante este periodo logró publicar y estrenar obras, consolidándose como una destacada compositora de vanguardia. En el recital conferencia que ofreceré, abordaré los estilos, géneros y el lenguaje compositivo que Maquena empleó en sus obras de este tiempo, con énfasis en su producción de música de cámara, canción y música para piano solo. Además, analizaré brevemente su estilo de composición de años anteriores, para comparar y mostrar las influencias que recibió en la capital alemana, especialmente de sus maestros Konrad Ansorge y Hans Mersmann. El primer reporte biográfico sobre Carmela Maquena es el escrito por Raquel Bustos en 1983. De este informe se han desprendido otros reportes actuales relatando la vida de Maquena, lo que indica que este reporte ha servido como base para estos mismos. Bustos, musicóloga chilena, desarrolló su trabajo en el Conservatorio de la Universidad de Chile, escribiendo para la Revista Musical Chilena. Luego, en 2012, Bustos publicó una nueva versión de esta biografía en el libro La mujer compositora y su aporte al desarrollo musical chileno. En este libro, Bustos actualizó algunos párrafos sobre Maquena que aparecieron originalmente en el artículo de 1983. Además, Maquena aparece mencionada brevemente por el historiador Vicente Salas Viu en su libro Creación musical en Chile, 1900-1951, publicado en 1952. Carmela Maquena fue una pianista y compositora chilena que pertenecía a una familia de alta sociedad en Chile. Sus padres, Alberto Maquena y Carmela Subercaseaux, eran miembros de familias influyentes en el país. Los Maquena estaban relacionados con terratenientes, oficiales y militares. Siguiendo las tradiciones de las familias aristocráticas a principios del siglo XX, se esperaba que Carmela recibiera educación en varias disciplinas, pero también que no siguiera una carrera profesional como tal. Maquena tomó clases de piano desde su niñez y más tarde con Vinto Paoli, pianista y pedagogo italiano, quien en ese momento era profesor en el Conservatorio Nacional de Música, el que actualmente es el Conservatorio de la Universidad de Chile. Más tarde, Maquena se casó con Enrique Cuevas, un dentista y político. Luego de su matrimonio, Cuevas se desempeñó como alcalde de la ciudad de Valdivia entre 1907 y 1909. Durante esos años, Maquena estuvo muy activa como pianista. Se presentó en lugares como el Teatro Alemán de la Unión y en otros círculos privados. Bustos indica que Maquena interpretó obras como la Sonata Apasionata de Beethoven y una versión para cuatro manos de la abertura de Tannhäuser de Wagner con la pianista Luisa Hopsalfeld en uno de estos eventos, lo que da cuenta del nivel pianístico de Maquena. Cuando Enrique Cuevas fue asignado funciones diplomáticas en el extranjero, la pareja comenzó a viajar, visitando países como el Reino Unido, Uruguay y Paraguay. En 1926, los Cuevas Maquena se establecieron en Berlín, Alemania, donde Enrique Cuevas se retiró de sus actividades diplomáticas. Durante estos años, como señala Raquel Bustos, la Casa de los Cuevas Maquena se convirtió en un importante centro de encuentro para intelectuales y artistas chilenos. El pianista Claudio Arrau, el poeta Pablo Neruda, el artista visual Totila Albert y otros frecuentaban su hogar. En un artículo de 2024 de la historiadora Constanza Raño, se evidencia que el matrimonio de los Cuevas Maquena se disolvió en 1934, mismo año en que Maquena es nombrada agregada cultural de la Embajada chilena en Berlín, permaneciendo allí hasta 1940. Las razones de su partida son desconocidas, aunque como Arraño señala, la explosión de la Segunda Guerra Mundial probablemente precipitó su salida del país. Posteriormente, Maquena viajó a Nueva York, en donde estableció conexiones con importantes figuras culturales, tales como Nicholas Slonimsky y Charles Seeger. Como se muestra en el catálogo de música de Maquena recopilado por Bustos, incluido en su relato de 1983,
Su primera composición fue escrita en la ciudad de Valdivia en 1909, una pieza para piano sola, seguida de su primera canción, Melodía, compuesta en Montevideo, Uruguay, en 1920. Sin embargo, fue recién después de 1929 en que Makena comenzó a componer de manera más consistente. Entre 1929 y 1943, Makena desarrolló una producción compositiva constante que abarcó desde pequeñas formas como preludios y canciones hasta formas más complejas como música para coro y orquesta. Compuso en una variedad de géneros, siendo la música de cámara la más común entre 1929 y 1936. Su primer ciclo de canciones, titulado Líder para voz y piano, data de 1929. Le siguió en 1930 Poema de Amor, la primera versión de un poema de Pablo Neruda por parte de una compositora chilena, el conocido Poema 15. Según Bustos, la canción fue estrenada en Berlín con fecha desconocida. En Chile, en 1975 por el pianista Cirilo Vila y Hans Stein, y en 1994 por la soprano Alke Sheffield y la pianista Elisa Alsina. En los años siguientes, Makena compuso numerosas obras para conjuntos pequeños y grandes, sonatas para violín y piano, piezas para piano, cuarteto de cuerdas, suites orquestales, etc. Influenciada por su maestro Hans Mersmann, Makena comenzó a escribir para conjuntos más grandes. Durante los años en que estudió con él, Makena compuso el Klavierkonzert, concierto para piano y orquesta de cámara, que fue estrenado en 1934 por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Heinrich Steiner y con el pianista chileno Armando Moraga como solista. Ese mismo año, la obra fue estrenada también por la Orquesta de la Asociación Nacional de Compositores en Chile, bajo la dirección de Armando Carvajal, con la pianista solista Herminia Racañi. Esta pieza se volvió a interpretar en 1942, en un concierto organizado por el Instituto de Extensión Cultural de la Universidad de Chile, dirigida por el director y compositor Juan Casanova y Armando Moraga en el piano. Makena alcanzó reconocimiento internacional cuando fue galardonada con el segundo premio del Concurso Internacional de Música Sacra de Frankfurt por su Misa para coro a capella de 1934, estrenada por el coro de la Catedral de Frankfurt en 1936. Según el historiador Vicente Salas, la obra también se interpretó en Francia y Austria. En 1935, Makena escribió 2 piezas para orquesta que se estrenaron en Chile 40 años después, bajo la dirección de John Kerry. Una crónica de ese concierto, escrita en la revista musical chilena de 1975, describió a Makena como prácticamente desconocida en Chile, y las piezas compuestas con una textura orquestal seria en un estilo neobarroco, más intelectual que sensorial, basado en técnicas de contrapunto de armonías disonantes. Raquel Bustos indica que Makena siguió viajando después de su divorcio, visitando Norteamérica, Bélgica y El Cairo. Regresó a Chile en 1942 y continuó componiendo para diversos géneros: canciones, piezas para piano, un cuarteto de cuerdas y otra misa para 4 voces, su última, de 1943. Hay pocas huellas de su vida después de ese año. Aparentemente se retiró de la composición, aunque debido a que algunas obras en su catálogo no tienen fecha, no podemos estar seguros de cuándo exactamente dejó de componer. El catálogo de Makena, según Bustos, comprende 45 obras. Carmela Makena falleció en Santiago de Chile en 1962, a los 81 años. Algunas de sus obras se encuentran disponibles de manera gratuita y en formato digital en el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile y en el sitio web de Cayambis Music Press, quienes han reeditado algunas de sus obras para su venta. Las composiciones de Makena para voz y piano fueron compuestas durante un periodo de aproximadamente 14 años. Sus primeras canciones, escritas entre 1918 y 1929, son tonales, con modulaciones cercanas a la tonalidad principal,
mientras que la textura pianística emplea acordes simples que acompañan a la voz. Muchas de esas canciones tempranas están basadas en textos populares alemanes, como su ciclo Lieder de 1929. Las canciones posteriores de Makena, escritas entre 1933 y 1936, utilizan un lenguaje compositivo más complejo, coincidiendo con los años que Makena estuvo en Berlín. Estas canciones presentan acordes extendidos, el uso de novenas, séptimas, cuartas y quintas, así como pasajes virtuosos para el piano. Armónicamente, Makena se aleja de las relaciones tonales clásicas y románticas, reemplazándolas con modulaciones cromáticas hacia tonalidades distantes, aunque siempre manteniendo un centro tonal. De igual manera, la parte vocal en estas canciones presenta melodías grandes y cromáticas, y generalmente es más dramática y declamatoria que las melodías estables y suaves de sus canciones anteriores. Los textos de las canciones de su periodo berlinés provienen de la poesía contemporánea y simbolista. En general, a lo largo de su producción de canciones, se percibe un cambio importante, desde un lenguaje compositivo romántico hacia un enfoque más moderno y atonal, aunque Makena no abandonó por completo el centro tonal en ellas. Según el catálogo de Raquel Bustos, Poema de Amor es la tercera obra vocal para piano y voz compuesta por Makena. El poema 15 es un poema del poeta chileno y premio Nobel Pablo Neruda. Makena fue la primera compositora chilena en utilizar los textos de Neruda en una canción. La parte del piano en Poema de Amor es sencilla, con giros melódicos y cromáticos que añaden nuevos colores a los acordes, los cuales utilizan estructuras armónicas características de la tradición clásica y romántica. La canción usa 3 de los 4 versos originales del poema. En general, la parte del piano utiliza acordes de negras, con algunos breves episodios solistas que presentan figuras rítmicas como corcheas y semicorcheas. El estilo de Makena también encaja con el tipo de interpretación realizado en los círculos aristocráticos y burgueses chilenos de la segunda mitad del siglo XIX, iniciado por Isidora Segers y José Sapiola. Estos encuentros se llamaban tertulias y eran reuniones musicales en las que se interpretaba música en vivo y se realizaban bailes. Estas actividades continuaron en el siglo XX con los encuentros organizados por Luis Arrieta Cañas y Miguel Besuain desde 1899 hasta 1933, aunque esas tertulias estaban dedicadas a la música de cámara más que a la danza. Gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran colado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, y dejas de las cosas llenas
gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante, dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre de que no sea cierto. Zwei Gesange es un conjunto de dos canciones en el que el piano se vuelve más pronunciado y crucial para el diálogo musical entre este y la voz, en comparación con Poema de amor o el ciclo Lieder, que también está en alemán. Sus texturas son más densas y la parte vocal es aún más declamatoria, en ocasiones incluso áspera, y el lenguaje armónico es más experimental. Surgen nuevas técnicas armónicas en Zwei Gesange que no aparecieron en los 4 Lieder. Lo más notable es que McKenna amplía las posibilidades armónicas utilizando cuartas, quintas, séptimas y novenas que predominan en esta canción, así como en otras de este periodo, tales como Silvester Abend, Canto de cuna y 2 poemas de Verlaine. Otras características relevantes de la canción incluyen métrica irregular. La canción cambia constantemente entre 3/4 y 4/4, creando una sensación de expansión y contracción en la pieza. Uso de octavas, quintas y cuartas paralelas en la parte del piano. Esto crea una relación no tonal con la voz, que siempre es bastante melódica y cantable. La voz navega a través de sonidos enarmónicos, mientras que el piano refleja la melodía construida en acordes de cuartas, octavas o quintas. Un tono oscuro, dramático y melancólico. Aunque ocurran modulaciones distantes, el estado de ánimo siempre regresa a la tonalidad dramática. Den Fernen vor der dunkle Strom in Wolkenmeere mündet, bricht ein helles Licht aus allen Grenzen. Es finden, werde ich es halten. Oh, wie langsam treiben wir ihm zu. Näher kommt es, vielfältig aufgelöst, tanzt es auf leisen Wellen
das Licht und seiner Späte tanzen auf der Flut, kehrend nach Sehnsucht, die noch ungestillt im Dunkel träumt, sie hinabzuziehen. Wenn mich nicht ekerte vor deinen Augen, die mich anlügen, wie alle Augen, denen ich vertraute. So käme ich zu dir, so muss ich weiter tragen, was meine Hände auf mich legten, und muss lernen, immer wieder zu erwachen. El trío Serenade para flauta, violín y viola data de 1932. Esta obra consta de 5 movimientos: allegro, sostenuto, allegretto, lento y liggero. Existen 2 versiones de esta obra. Una, al parecer, es un manuscrito con indicaciones en francés e italiano, y otra impresa con títulos en alemán e italiano. 2 de sus 5 movimientos son tranquilos o lentos. Las partes del trío son demandantes técnicamente no solamente por algunos movimientos rápidos como el primero o el quinto, sino también por su extensa naturaleza contrapuntística y por algunas secciones donde hay cambios de tempo e indicaciones de rubato y ad libitum. También el buen balance entre los instrumentos, sobre todo el del violín y la flauta, puede ser demandante. El primer movimiento y algunas secciones del tercero traen reminiscencias de ritmos folclóricos chilenos. La obra mantiene la tonalidad de sol menor en todos los movimientos a excepción del segundo, que está en mi bemol mayor. Armónicamente, las modulaciones son de carácter modal, pasando de un modo menor a uno mayor o viceversa, coqueteando con ideas contrapuntísticas del barroco y con algunas alusiones a Bach. Muchos de los movimientos presentan secciones contrastantes tanto en la textura como en el carácter, realizando cambios de tempo para cada nueva sección. Aunque la obra mantiene un centro tonal, McKenna explora ideas libres y no se atañe a estructuras formales, dando mayor importancia al contrapunto de las voces y manteniendo algunos motivos que vuelven hacia el final de los movimientos, no de forma constante. El trío Serenade coincide con las canciones alemanas Zwei Gesange en estilo. Ocurren disonancias, los intervalos empleados son de séptima, cuarta, quintas y segundas mayores y menores, y también hay momentos solistas de ciertos instrumentos, como la viola o duetos con el violín, mientras la flauta mantiene un constante rol solista durante la pieza.
La música para piano de Carmela Maquena consta de piezas cortas como la marcha militar o la danza para piano, fugas, sets de preludios y suites, hasta grandes formatos como el concierto para piano y orquesta de cámara y la obra Música para dos pianos. Es en el periodo berlinés de la compositora en el que florecen obras de más envergadura y más complejas, recogiendo los elementos compositivos ya mencionados previamente: métricas irregulares, ideas libres, uso de intervalos de cuarta, quinta, novena, frecuentes disonancias y la conservación de un centro tonal. En este sentido, algunos investigadores de la obra de Maquena han asociado su estilo a los de Hindemith y Stravinsky, y también como expresionista. Sin embargo, podría estar más asociado al neoclasicismo, perteneciente a la corriente Neue Sachlichkeit o Nueva Objetividad, una forma de arte alemana y liderada en el campo de la música justamente por Hindemith. La nueva objetividad es considerada por algunos investigadores como una reacción a la Alemania nazi y una suerte de reflexión del periodo de la República de Weimar en los 1920 y 1930. En ese contexto, la música de Maquena y las perspectivas intelectuales de su maestro, Hans Mersmann, podrían considerarse cercanas a este movimiento. Este utiliza extensa polifonía, cambios de métrica, textura neoclásica y de naturaleza anticlimática, todas características opuestas al expresionismo. La música para piano de Carmela Maquena contiene en principio estos elementos, manteniendo una constante en su lenguaje armónico. Obras como los preludios, el concierto para piano y orquesta de cuerdas o la música para dos pianos contienen elementos de alta densidad percusiva, disonancias, ritmos y melodías que a veces avanzan en movimiento ostinato y cambios constantes en la textura musical. Esta última obra tiene además una versión orquestal para ballet. Fue escrita en 1936 y estrenada en 1948 en Buenos Aires, lo que habla también de la buena reputación de Maquena en algunos círculos latinoamericanos. Los preludios de Maquena datan de 1931 y consisten en 6 movimientos lentos y rápidos en diferentes tonalidades. Los movimientos rápidos, al igual que en movimientos del trío Serenade que escuchamos anteriormente, presentan elementos contrapuntísticos y virtuosos, lo que hace desafiante su ejecución. Los movimientos lentos contienen melodías expresivas y en ocasiones etéreas y reflexivas, como en el preludio número 5. En tanto, en la suite chilena de 1935,
Maquena utiliza algunos elementos percusivos y melódicos con referencia a la música folclórica chilena, especialmente en los movimientos 2 y 4. Esta obra también es altamente polifónica.
Como mencioné anteriormente, existen ediciones manuscritas de la música de Makena, así como ediciones privadas mediante la técnica de opalógrafo, un objeto para imprimir que data de 1930 en Alemania, ediciones privadas de Nueva York y también en tinta. Algunas de sus canciones de 1918 y 1941 tienen firmas de copistas e indican haber sido producidas en Montevideo, Uruguay. La obra de Makena ha sido históricamente considerada como ajena al ambiente de composición chileno, dada la ubicación geográfica en donde desarrolló más habilidades compositivas, Alemania, y en donde escribió más obras. También porque al parecer Makena no habría tenido una presencia llamativa entre sus colegas luego de su retorno a Chile en 1942, algo que aún no se sabe con certeza. El fácil acceso a través de la Biblioteca Nacional Digital hacia algunas partituras de Makena ha dado buenos frutos y cada vez más músicos independientes y pertenecientes a organizaciones artísticas están interesándose por la obra de esta compositora, interpretando su música en conciertos en Chile y en el extranjero. Para concluir, la figura de Makena representa una faceta de la historia que debe ser investigada en profundidad, ya que su rol único atravesado por su clase social y género, el contexto histórico de Alemania y el mundo, sus preferencias estéticas y sus múltiples viajes, la convierten en una ecléctica, enigmática y original artista de la que aún podríamos conocer más. La continua labor de investigadores, intérpretes y docentes de indagar en la historia musical y personal de Carmela Makena pronto contribuirán a perfilar aún más a esta compositora, darle visibilidad en la esfera pública y difundir su legado a actuales y futuras generaciones de músicos. Muchas gracias.